Hace poco estuve en Madrid con el doctor Antonio Hernández Armenteros, que es una de mis devociones, porque ha cambiado su ciclo vital, ¿no? Estaba siempre en Valencia y ahora está más en Madrid. Suele pasar esas cosas. Pero bueno, es joven, como dice el doctor Payá, y puede aguantarlo. Entonces le oí una ponencia sobre, concretamente, psicobiología, que podríamos llamar psiconeuroinmunología, que nos va a dar hoy, y es con su entusiasmo tradicional, ya verán ustedes cómo nos introduce en asuntos apasionantes que todos sabemos, pero que él los relaciona, y esa es la virtud que tiene, relacionarlos adecuadamente, claro. Bueno, pues tiene la palabra el doctor Hernández Armenteros. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido. Yo sé que muchas veces es un esfuerzo a estas horas de la mañana venir y escuchar conceptos que a veces nos pueden ser complicados. Y dar las gracias a los Laboratorios Quintón, una vez más, por invitarme. Ya este es el cuarto congreso al cual vengo, aparte de otras ciudades. Y en el día de hoy os estaréis preguntando, aparte de todos los temas que solemos abordar con las terapias Quintón, traumatología, pediatría, sistema nervioso, endocrinología. Yo soy médico estético, me dedico a la nutrición. Y los que me han visto en otros años habrán visto cómo he hablado del vínculo de la terapia de Mar con la nutrición, con la mejoría de los estados endocrinos de los pacientes, los deportistas, con los cuales suelo trabajar. Y en el día de hoy os vengo a hablar de un tema que puede parecer controvertido o puede generar un poco de asombro, el vínculo entre las emociones, la biología y las terapias del agua de mar. Os voy a contar un poco cómo es mi relación con la terapia de Quintón, ante la cual me declaro un auténtico enamorado. Hace 4 o 5 años, Rosa, que es la comercial de Valencia de las terapias de Quintón, vino a presentarme el producto. Como muchos de vosotros, me imagino, tendemos a escuchar, y lo que en principio parecía una panacea, una terapia que se puede aplicar a todo tipo de patologías, pues bueno, escuché, fui un poco escéptico y lo dejé aparcado, como tantos y tantos productos que vienen a presentarnos a los médicos y a los terapeutas. Con el paso de los meses fui estudiando, y una de las cosas que tengo que agradecer al agua de mar, a la terapia de Quintón, es que gracias a estudiar los conceptos biológicos y del funcionamiento del agua de mar, he podido rescatar los conceptos que se encuentran vinculados a la fisiología de la que estaba hablando mi compañero el doctor Payá. Sin entender la fisiología y las bases del funcionamiento del organismo no podemos abordar ningún tipo de terapia, y eso es lo que me ha permitido el estudio y la comprensión del agua de mar, volver a rescatar cuál es la fisiología del organismo, el medio interno, el medio extracelular, la interrelación que existe entre todas las células, entre todos los órganos, entre todos los tejidos. Y conforme fueron pasando los años, eso me ha permitido hablar de los beneficios que tiene el agua de mar en cuanto a la nutrición, en cuanto al sistema musculoesquelético, en cuanto al rendimiento deportivo de muchos de mis pacientes, en cuanto al beneficio de patologías respiratorias, neurológicas. Pero llegó un momento donde, al igual que con mi propia evolución como médico, he observado que nos quedamos muchas veces cortos cuando solo abordamos esa parte fisiológica, burda, material, física, que es lo que a mí me han hecho estudiar dentro de la carrera. Al igual que me quedaba corto si no aplicaba ciertos conceptos emocionales que hay que transmitir al paciente, pues me surgió la idea, cuando me llamaron hace meses para dar una charla en Barcelona, de hablar de las emociones, de por qué muchas veces nos quedamos cortos con los tratamientos físicos cuando solo abordamos esa parte física, cuando sin mirar a los ojos al paciente solo vemos una analítica y le describimos cuál es su patología, le damos el tratamiento o la nutrición que haya que darle o cualquier tipo de terapia física, pero nos olvidamos del arropo emocional, de la tranquilidad que hay que transmitirle o del consejo emocional y psicológico que hay que darle a esa persona para que duerma por fin esa noche. Entonces, bueno, hace meses, en noviembre, di la charla en Barcelona con cierto escepticismo respecto a cuál iba a ser la acogida, y la verdad que fue muy bien acogido, la gente estuvo bastante contenta y me pidió Rosa volver a repetir esta conferencia aquí en el día de hoy, y en mayo la volveré a hacer en Madrid. Y de esto venimos a hablar, del vínculo de las emociones con la biología, con el sistema de funcionamiento fisiológico del organismo y las terapias de Quintón.
os iré hablando de cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo funcionan nuestras emociones, qué vínculo existen entre nuestras emociones y las expresiones físicas de nuestro organismo y cómo al final, con todas estas piezas del puzzle, podemos conseguir que con el agua de mar, con las ampollas de quintón, hipertónico o isotónico, podemos conjugar todo esto de lo que os estoy hablando. En primer lugar, quiero que pensemos qué es la salud. Yo durante 6 años en la carrera estudié fisiología, bioquímica, biofísica, estudié cardiología, neurología, nefrología y poco a poco me fueron apartando un sistema de otro, un órgano de otro. Sabemos, y muchos de vosotros seguro que estáis receptivos a saber la importancia de la interrelación entre todos los órganos. El corazón no puede funcionar sin un correcto funcionamiento del riñón, del pulmón, del hígado. Nuestro sistema musculoesquelético depende de la absorción a partir del intestino de los aminoácidos, etc. El concepto de salud no se refiere tampoco solo al correcto funcionamiento de todas nuestras células o todos nuestros órganos. El concepto de salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de enfermedad o dolencia y en armonía con el medio ambiente. Estamos trasladando el concepto de salud no solo a realizarnos una analítica y ver que todos los parámetros están correctos. La plenitud, el bienestar, la salud, depende de cubrir todas las áreas. Entonces me gustaría lanzaros una pregunta. Me gustaría que levantéis la mano de aquí, todos los que sois médicos. En principio, pues no hay médicos. Vale, podríamos hablar un 5 o 10%. ¿Cuántos de vosotros sois terapeutas? Levantad la mano, por favor. Vale, muchos más. ¿Y cuántos de vosotros sois sanadores? Muy pocos. Pues me hubiera gustado que levantaseis la mano todos. Todos tendríais que haber levantado la mano, porque de esto es de lo que os estoy hablando hoy. Todos tenemos un sanador dentro. Si el concepto de salud no es solo el restablecimiento del buen funcionamiento de nuestras células, estamos hablando que es el aporte del bienestar físico, para eso yo he estudiado medicina, para eso un terapeuta sabe cómo aplicar homeopatía, cómo un psicólogo tiene que aplicar un buen concepto, pero si estamos hablando de salud y ese paradigma cambia, tenemos un salto cuántico respecto al concepto de salud y ahora ya no hablamos solo del bienestar físico, hablamos de encontrarme bien emocionalmente, mentalmente, socialmente, económicamente y en armonía con mi medio ambiente. Un humorista que me permite reír y que me permite elevar endorfinas, bajar la presión sanguínea ese día, restablecer mi sistema endocrino, me sana. Un empresario que tiene la capacidad de aumentar el sueldo a un padre de familia que estaba sin dormir durante 4 noches y estaba liberando cortisona por la noche, estaba disminuyendo sus niveles de testosterona, de hormona de crecimiento, estaba acidificando su pH y estaba entrando en un síndrome de estrés agudo, ese empresario que le aumenta 200 euros le permite tal alegría que duerme, restablece su sistema hormonal y le mejora muchísimo más que cualquier terapia que le pudiésemos dar. Pero es que un abrazo de un amigo, cuando yo estoy nervioso, me puede permitir entrar en un estado de coherencia, de la que hablaba mi compañero, me puede permitir bajar mi adrenalina, o una niña de 5 años como mi sobrina, con la cual quedo a veces a jugar cuando estoy durante 10 horas de jornada laboral, me puede permitir ese día relajarme y dormir mejor. Entonces, somos todos sanadores y es algo que debemos volver a recordar y a tomar conciencia. De eso es de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque a lo largo de, durante muchos años, en los últimos 1500, 2000 años, la ciencia, el concepto de cómo funciona el organismo, se ha separado. Por un lado, ha estado el concepto físico, el concepto del cuerpo, que es como yo he estudiado en la carrera de medicina. Por otro lado han estado los filósofos, por otro lado han estado los psicólogos. Pero ahora nos damos cuenta de que todo se empieza a entrelazar. De que cuando a mí me viene un paciente para adelgazar, para mejorar cualquier patología física,
Yo no puedo en muchísimas ocasiones hacer que la patología evolucione favorablemente si no encuentro qué hay emocionalmente detrás. El 90% de todas las consultas médicas actualmente tienen una base emocional detrás. El 90%. En la revista Time, hace pocos años, sacaba un artículo diciendo que la verdadera patología y epidemia del siglo XXI es el estrés y todas las patologías emocionales a la sociedad que existe actualmente. ¿Cuál es el precio a pagar que tenemos por vivir en sociedad, acorde a las normas de la sociedad? La neurosis, la represión y múltiples patologías psicosomáticas. Es la responsabilidad de todo terapeuta por abordarlo. Pero estamos hablando de una interrelación que existe. Al igual que para curar o para sanar cualquier patología física tenemos que abordar una terapia emocional, ante cualquier patología emocional, una neurosis, una alteración bipolar, siempre existe un vínculo físico. Ahora mismo acaba de nombrar mi compañero cómo pacientes con candidiasis, cómo pacientes que se exponen al gluten pueden tener bipolaridades, pueden tener depresiones, pueden tener esquizofrenia. Estamos hablando de que actuando sobre el plano físico también podemos mejorar el área emocional. Yo tengo muchísimos pacientes que me pueden venir para adelgazar. En cuanto les reduzco el gluten, proteínas que dan alergias, en cuanto reduzco la cantidad de azúcar, de hidratos de carbono, de índice glucémico alto, palío las alteraciones endocrinas, la persona al mes me viene, he adelgazado, me encuentro con más energía y no sé qué ha pasado, porque yo llevaba durante años yendo a psicólogos, a terapeutas y de repente me encuentro emocionalmente mucho más estable. He tomado decisiones que no me atrevía, he sido capaz de hablar con mi mujer, con mis hijos o mi jefe y tomar decisiones con el ímpetu que antes no era capaz a pesar de ir a terapia. Esto es lo que nos está permitiendo la evolución, los cambios de paradigma, los saltos cuánticos a nivel científico, conocer la interrelación e ir de la mano terapeutas, médicos, psicólogos, neurólogos, psicólogos clínicos, por esta interrelación perfecta que se está produciendo entre cuerpo, conciencia, pensamientos y emociones. Porque ¿cuál ha sido la comprensión de lo que es el ser humano hasta la fecha? Células que forman diferentes tejidos, el cartílago, el tejido muscular, tejido conjuntivo, sistema adiposo, corazón. Células que en principio parecían desligadas las unas de las otras. Ahora sabemos que están todas interrelacionadas. Pero ¿cuál ha sido la comprensión de la mente hasta los últimos años? La expresión del funcionamiento de mi cerebro, con un conjunto de neuronas, con una sinapsis, con un funcionamiento determinado por las concentraciones de neurotransmisores, serotonina, adrenalina, dopamina. Para eso, ese ha sido el concepto de la mente, pero empiezan a cambiar los paradigmas. Y aparece la psiconeuroinmunología. El padre de esta área, Robert Adler, en los años 70, se empezó a observar y a determinar a nivel científico, en el laboratorio, no de forma especulativa, porque de esto no hablamos solo en los últimos 30 o 40 años, de esto han hablado los grandes filósofos, la medicina china, la medicina oriental, la medicina ayurvédica en la India, de esto ya se ha hablado en los últimos 1500-2000 años. Pero nuestro deber es solo poder hablar de aquello que empíricamente y a nivel científico podemos demostrar, y esto ya es demostrable. Se trata del estudio científico interdisciplinar de las interacciones de los procesos psíquicos, el sistema nervioso, endocrino e inmune dentro del organismo. Cómo un pensamiento me puede afectar a la liberación de hormonas, a mi sistema inmunológico, a mi sistema digestivo, pero cómo también un proceso digestivo, una alteración de mi flora intestinal, un crecimiento exacerbado de los hongos, también me puede producir una alteración de mi sistema inmunológico o de mi forma de pensar o actuar o emocionarme ante la vida. Aquí os pongo un ejemplo de todos estos controles y toda esta información bibliográfica que existe. Como cualquier agente estresante, psíquico o físico, me puede producir alteraciones en la liberación de hormonas, que a su vez pueden actuar en los diferentes tejidos, que me puede producir alteraciones de la mucosa intestinal, de la masa muscular, que me puede producir osteoporosis, que me puede producir depresión inmunológica, etc. Y esto está muy, muy bien estudiado. Sabemos cómo cualquier paciente que no sabe gestionar un impacto emocional o se encuentra en una fase de su vida con muchísimo estrés, va a tener
alteraciones, sintomatología determinada en analíticas y que podemos ver en una serie de signos. Esto es algo constatado a nivel científico. Si hablamos de experimentos que se han realizado, yo creo que este experimento la práctica totalidad de vosotros lo conoceréis. Son los experimentos de Pavlov, condicionamientos psicológicos. Podéis observar la primera gráfica de un perro, ¿vale? Pavlov lo que hacía era poner una comida, un bistec o cualquier comida que le diese al perro con una campanilla y le hacía sonar la campanilla y el perro una y otra vez se exponía a ese filete de ternera y escuchaba la campanilla, hasta que llegaba un momento donde, sin necesidad de darle el filete, le hacía simplemente sonar la campanilla y observaba que el perro empezaba a salivar, empezaba a liberar enzimas, liberaba insulina porque estaba esperando la recepción de la comida. De eso estamos hablando. Sin necesidad de que la carne estuviese delante, el simple estímulo visual generaba un condicionamiento que provocaba manifestaciones físicas como si la comida fuese a entrar a continuación. Existen muchísimos ejemplos y muchísimos experimentos clínicos que se han realizado. A mí hubo uno que me llamó la atención, que era en ratones y en diferentes animales se les daba un vaso de agua con sacarina y un producto inmunodepresor. Cada vez que bebían ese líquido los animales, les bajaba el sistema inmunológico. Se producía una depresión de los linfocitos, alteraciones en la liberación de diferentes moléculas antiinflamatorias y el ratoncito y los diferentes animales tenían depresión de su sistema inmunológico. Pero con el paso de las semanas se generaba un condicionamiento y cuando a ese animal le daban simplemente el agua con la sacarina, se producía una depresión del sistema inmunológico sin necesidad de volverle a dar el inmunodepresor. Entonces, imaginaos lo que ocurre a lo largo de toda nuestra vida, cada vez que nos exponemos a agentes estresantes, a situaciones que nos producen una alteración en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema inmunológico, y nos volvemos a exponer meses, años después. Imaginaos, si esto está muy estudiado, niños que han estado expuestos a ambientes estresantes, sin el arropo de padres, de la familia, del colegio, ¿vale? Con imposiciones, con chillidos, se genera un condicionamiento que ha producido que ese niño libere cortisona, que se le altere el sistema inmunológico, el sistema nervioso, y años después, cada vez que se expone al mismo patrón, se le produce una depresión del sistema nervioso ante cualquier agente estresante, una presión que se le condiciona a esa persona que ya es adulta, la persona cae, tiene un herpes, tiene una alteración del sistema inmunológico a la semana siguiente o simplemente se bloquea emocionalmente y no es capaz de enfrentarse a las situaciones. Y desde fuera acusamos a esa persona adulta, pero no tomamos conciencia de la importancia de la educación y lo más importante que es para el niño en este caso. De esto estamos hablando, la importancia de todo, de toda esta interrelación. Si hablamos de estas parcelas físicas, de la mente, de los planos biológicos, todos sabemos los conceptos de los neurotransmisores. Son biomoléculas que transmiten información de una neurona a otra, a través de la sinapsis. Este es el concepto que tradicionalmente nos ha permitido saber cómo funciona la mente. Nuestro sistema emocional, nuestra forma de enfrentarnos a la vida depende de las concentraciones de serotonina, ¿vale? Es un neurotransmisor que sabemos que ahora está muy en boga, todos los antidepresivos permiten aumentar la concentración de serotonina y así estamos más felices, tenemos más paz, la adrenalina, la dopamina, el GABA, acetilcolina, glutamato, glicina, todos estos son neurotransmisores que se encuentran en las neuronas de nuestro cerebro y que actúan en las sinapsis, que son las zonas de unión entre una neurona y otra. En función de su concentración, es verdad que estamos más, menos felices, con más paz, pero los neurotransmisores no nos hablan de nuestras emociones. El salto cuántico, el cambio de paradigma, ha venido con los neuropéptidos. ¿Qué son los neuropéptidos? Son pequeñas moléculas formadas por 2 o más aminoácidos encargados de las reacciones inmediatas sensitivas a nivel cerebral y el resto del organismo. Se encargan de los mecanismos de aprendizaje y memoria, del comportamiento sexual, de la regulación de la ingesta de la comida y de la bebida, del control del dolor, de la búsqueda de la seguridad y del bienestar. Son las expresiones físicas
de lo que sentimos, de nuestras emociones. Son el lenguaje bioquímico de nuestros comportamientos y de lo que nos hace seres humanos, de lo que nos hace emocionarnos, de lo que nos hace sonreír, de lo que nos genera empatía con una persona. Los neuropéptidos, no los neurotransmisores de los que estábamos hablando antes y que nos permiten un mejor o peor funcionamiento del cerebro, no. Los neuropéptidos son las expresiones de nuestras emociones. Aquí tenemos casos, se descubren cada año nuevos neuropéptidos, existen más de 300, 350, CRH, ACTH, hormona de crecimiento, prolactina, colecistoquinina. ¿Y cuál es la importancia de los neuropéptidos? Que los neurotransmisores se liberan solo en el cerebro. Se encuentran en la sinapsis del cerebro, pero los neuropéptidos se liberan en el sistema nervioso y en el resto de las células de mi organismo. Los neuropéptidos, que se encargan de las emociones, se liberan también en mi duodeno, en mi páncreas, en la mucosa intestinal, en el corazón, en el riñón. Entonces, esto genera un salto cuántico respecto al concepto de las emociones. Pensábamos que las emociones solo se encuentran en mi cerebro y ahora resulta que moléculas que son capaces de determinar cuál es mi funcionamiento en la vida, si soy más ambicioso o menos ambicioso, si lloro más en la vida, si me emociono de una forma u otra, no se liberan solo en el cerebro, se liberan también en mi sistema digestivo. Por ejemplo, se sabe que existen más de 20 moléculas liberadas por el páncreas que son capaces de modular mi forma de actuar a nivel emocional. Entonces, en función de cómo yo coma, voy a liberar unos u otros neuropéptidos que van a actuar en mi sistema nervioso, van a actuar en mis neuronas cerebrales y van a modular mi comportamiento. Esto es de lo que yo os hablaba, viene a verificar lo que yo he observado tantas veces en pacientes, que cuando les modulas la nutrición, les das una nutrición más correcta, con menos alimentos que den lugar a alteraciones, con menos azúcares, menos gluten, etcétera, la persona empieza a modular su forma de actuar en la vida. Y esto es un cambio muy importante. Altera la forma de ver la mente, tal y como la hemos visto hasta la fecha. Y otro salto cuántico son los receptores, porque estas moléculas de las cuales os estoy hablando, los neuropéptidos, que son liberados por el cerebro y por el resto de células de mi organismo, tienen que llegar a una zona donde actúen para producir cambios. Y esos son los receptores que se encuentran en las membranas, que son las recubiertas de las células de mi organismo. Los receptores de los neuropéptidos son moléculas proteicas instaladas en la superficie de la membrana celular que actúan uniéndose a las señales extracelulares para transducir las señales al núcleo celular y generar la expresión de proteínas. Cuando nosotros liberamos estos neuropéptidos, que se pueden liberar por diferentes señales externas, por emociones, por lo que comemos o por el distinto funcionamiento de mis células, esos neuropéptidos tienen que llegar a una zona, a la membrana de mi célula, donde están los receptores que se enlazarán y mandarán señales al núcleo de mi célula para producir diferentes proteínas o diferentes funcionamientos de mi célula. Candice Pert, que es la científico a quien debemos todo de lo que yo os estoy hablando, hablaba que cada célula tiene miles de receptores rodeando su superficie, abriéndose a esas experiencias emocionales. Candice Pert, poseedora de patentes sobre péptidos modificados y profesora de la Universidad de Medicina de Georgetown, lo explica así. Cada célula es un pequeño hogar de conciencia. Una entrada de un neuropéptido en una célula equivale a una descarga de bioquímicos que pueden llegar a modificar el núcleo de la célula. Imaginaos lo que significa esto. Estamos modificando totalmente el concepto de lo que significa la salud y de lo que significan las emociones. Cada vez ha hablado ahora mi compañero de Bruce Lipton, La biología de las emociones. Es un libro que seguro que muchos de vosotros conocéis. Bruce Lipton realizó unos experimentos en los cuales extraía el núcleo de la célula, que pensamos y siempre hemos pensado que una célula sin su núcleo no puede vivir. Y la célula sobrevivía perfectamente, porque ¿dónde está el cerebro de la célula? En su membrana. De la calidad de esa membrana donde están los receptores va a depender la viabilidad de la célula. Esos receptores son los que están determinando nuestras experiencias y nuestra forma de actuar.
En los laboratorios Quintón solemos hablar muchísimo de la epigenética. Ya ha hablado también el doctor Payá. La epigenética son todos aquellos procesos externos que van a determinar el correcto funcionamiento o no de mis células, que van a determinar que una célula sane o enferme. Solo el 2% de las patologías actuales, solo el 2%, vienen determinadas genéticamente. Pensamos que somos esclavos de nuestra genética, que hemos nacido con una dotación genética de mi padre y de mi madre, de mis ancestros, y ya no puedo hacer nada por mi salud. Hay que cambiar ese concepto a nivel mental. El 98% del funcionamiento de mi organismo depende de cómo yo coma, depende de cómo yo me nutra, depende del deporte que yo haga, depende de cómo yo me relacione en el mundo, depende de mi bienestar social, económico, depende de cómo yo piense. Todo eso está generando que alrededor de mi célula se produzcan una serie de señales que capten esos receptores para modular hacia la enfermedad o hacia la salud. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis las células de lo que yo os estoy hablando con los receptores. Y en función de cómo se encuentre el medio extracelular y en función de las señales que yo reciba, puede ser por antígenos proteicos, pueden ser por hormonas o puede ser por estos neuropéptidos que son liberados por lo que yo coma o por cómo yo piense o por las emociones que yo tenga, voy a producir unas señales que irán a mi núcleo y que determinarán que esa célula sane o que esa célula enferme. Cada vez existe más cáncer, cada vez sabemos que existen más enfermedades autoinmunes. ¿Pensáis que es casualidad que la célula enferma porque sí? La célula se adapta. La célula se adapta a todo lo que existe alrededor, a este medio extracelular, y en función de si existe coherencia, en función de si existen moléculas que me permiten que los receptores den una información u otra a mi núcleo, esa célula va a enfermar o va a sanar. De ahí la importancia de la regeneración, del equilibrio, de la coherencia de todo lo que existe alrededor. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona se encuentra muy estresada o durante toda su vida, su infancia, ha estado expuesta a ese estrés del que hablábamos, a un estado de estrés por parte de los padres, por parte de los profesores, ha ido liberando neuropéptidos acorde a esas emociones de estrés, de ansiedad? Entonces habrá liberado muchísimos receptores para adaptarse a esas señales de estrés, de ansiedad, de angustia, no puedo. Tengo tantos receptores que no soy capaz de ser sensible a un mensaje 20 años después cuando me dicen tú vales, tú puedes. No soy capaz de recibirlo porque solo tengo receptores ante los neuropéptidos vinculados con emociones negativas. Y esto no es especulación. Ahora ya se sabe y se han hecho muchísimos estudios cuando se observa a una persona que ha, o incluso nietos de personas que estuvieron en el Holocausto, que han estado en una guerra, que han pasado sus abuelos o sus padres han pasado hambre. Cuando se estudia la cantidad de receptores que existen ante neuropéptidos vinculados con emociones negativas, con emociones de angustia o emociones de supervivencia, se observa que existen muchos más receptores ante esas emociones que ante una emoción que me hace creer en mí, que me hace tener ímpetu, ¿vale? Y entonces, aunque le hagamos incluso en muchas ocasiones terapia o le digamos consejo, eso genera solo frustración, porque físicamente, biológicamente, esa persona no está adaptada para recibir un buen consejo, ¿vale? Entonces, ya poco a poco vais entendiendo y vais observando el vínculo que existe entre lo físico y lo emocional. Ante todo esto, ¿vale? Os surge otra duda. ¿Dónde está la mente? Ya no podemos decir que la mente solo esté en el cerebro. Ahora tenemos que hablar de una mente global, constituida por cada una de nuestras neuronas, pero también por el resto de células corporales, así como las moléculas liberadas por estas, los neuropéptidos y los receptores de membrana. Esto nos explica por cómo, por ejemplo, una persona, cuando recibe un trasplante, tenga una modificación de su personalidad. Y esto absolutamente todos los médicos y cirujanos que realizan trasplantes lo observan. ¿Por qué? Porque existen receptores en las membranas de ese nuevo órgano que están adaptadas a emociones de la antigua persona que tenía ese órgano. Y esto lo han observado absolutamente todos los cirujanos. Nuestras emociones están totalmente modificadas y están totalmente vinculadas e influenciadas al funcionamiento de nuestro organismo y a esos receptores.
Con todo esto yo os he explicado el vínculo que existe y la interrelación entre lo físico, entre lo emocional, pero como terapeutas todos queremos saber qué hacer. Y lo que tenemos que hacer es recobrar la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio, es la coherencia, es el correcto funcionamiento que tiene que existir en el organismo para volver a tener salud física y salud emocional. Aquí os he puesto un gráfico de la membrana con todas sus capas lipídicas, grasas, y el medio extracelular, con los receptores. Aquí tenemos los receptores ante todo lo que ocurre externamente. En función de la información que reciben estos receptores, los neuropéptidos que os he hablado, ya no solo los neuropéptidos, una información electromagnética o un masaje genera una información, o la acupuntura, que va a permitir que llegue a estos receptores y que mande una información al núcleo para que exprese unas u otras proteínas. Necesitamos recobrar la homeostasis, el equilibrio, para que esta membrana, que es el cerebro de la célula, aporte una u otra información que permita desarrollar la salud en todos nuestros pacientes. Salud física y emocional. Siempre que hablo de salud, me refiero al concepto del que he hablado antes, físico y emocional. En primer lugar, os voy a hablar, yo no soy psicólogo, pero en el momento que decidí ocuparme de la salud y de ese nuevo concepto de la salud, he tenido que estudiar psicología, medicina psicosomática, y cada vez la abordo más. A pesar de no ser psicólogo, tengo que tener un abordaje emocional en mis pacientes y cubrir y acompañar en ese proceso de sanación física y emocional a mis pacientes. En primer lugar, tenemos que realizar en todo paciente la eliminación de la represión y la aceptación de la situación. De esto hablaba ya los padres de la psicología clínica, Carl Jung o Freud, la importancia de intentar liberar la represión, aceptar los problemas que tiene una persona, quitarle hierro al paciente cuando te lo empieza a decir todo, incluso ve una sonrisa en ti, una aceptación, una empatía, la persona tiende a relajarse. Es muy importante realizar esa liberación de la represión y la frustración que lleva la persona cuando viene a contarte sus problemas, tú cómo me duele esto, pero mira la situación que llevo en casa, es que no puedo cambiar. Importante la aceptación de la biología emocional, porque queremos ser seres humanos y queremos separarnos de lo que es ser un animal, pero no podemos olvidarnos que el 99% de todos nuestros genes son iguales que el de los monos y tenemos un vínculo muy estrecho con el ADN y el funcionamiento de todos los animales. La práctica totalidad de todos nuestros comportamientos y de todo el comportamiento físico de nuestro organismo viene determinado por el subconsciente, no por lo que pensamos en el córtex, sino por nuestro subconsciente. Cualquiera de vosotros os podéis imaginar sonreír, estar llenos de alegría ante cualquier noticia sin realizar una mueca, sin contraer los músculos de la cara y sonreír. No creo. ¿Os imagináis teniendo pena por una película o pena por cualquier situación que veis en la televisión sin estar compungidos, sin una pequeña elevación del pulso, sin llorar, sin llevaros la mano al corazón? ¿Os imagináis una cantante a la que tantas veces podemos observar cantando una canción de pena que nos apasiona, estática, como un maniquí? ¿Qué decimos ante esa gente? Es que no expresa, es que no me llega. ¿Vale? No podemos sentir las emociones si no hay un acompañamiento y una expresión física. Y esto es algo que podemos sentir, por ejemplo, con el miedo. El miedo tiene unas expresiones físicas que vienen determinadas totalmente por los animales. ¿Qué ocurre cuando tenemos miedo? Nos congelamos, nos paralizamos. ¿Por qué nos paralizamos? Porque es la expresión física que tiene que realizar cualquier animal para que el depredador no le vea, se tiene que quedar estáticos. Y eso no lo decidimos conscientemente. Yo no digo, me voy a poner así. No, me quedo estático inmediatamente. Mando sangre también a los músculos por si tengo que correr. Bajo mi temperatura, porque el depredador no puede notar la temperatura alta porque tienen sensores. Se me eriza el pelo, porque los animales tienen que aumentar su superficie para imponerse y dar miedo al depredador. Y me pongo a correr, o tengo cara de miedo, porque los animales tienen que poner una cara de miedo para alertar a la comunidad y salir todos corriendo. Y lo controlamos conscientemente. Existe una sabiduría emocional que no nos planteamos. Por desgracia, esa necesidad de encajar genera un precio emocional muchísimas veces.
Esto se observa con la depresión postparto, que cada vez existe más, como muchísimas madres, como muchísimas mujeres no saben cómo coger al niño. ¿Por qué? Porque tienen la presión de cómo ser madre, cómo seguir siendo buena mujer, cómo seguir luego trabajando, y han perdido esa sabiduría emocional que no hace falta explicarle a ninguna hembra de la naturaleza, de cómo coger al niño, cómo hablarle bajito, cómo hacerle carantonias, cómo darle de mamar. Existe una sabiduría emocional que muchas veces reprimimos y no nos permite sanarnos sin necesidad de ir a cualquier terapeuta. Coherencia emocional, esto es el estado de congruencia. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchísimas enfermedades simplemente son la consecuencia de que lo que estoy pensando y lo que finalmente estoy haciendo no es lo mismo. Yo quiero dejar el trabajo, pero esto es lo que me permite llegar a fin de mes. Entonces voy a aguantar 20 años de mi vida exponiéndome a un jefe maltratador, a algo que no me apasiona, voy a perder todos mis sueños, pero es el precio a pagar por al final del mes tener una nómina fija y que mis hijos vivan. Voy a estar con esta mujer o con este hombre porque es el padre o la madre de mis hijos, pero tengo que aguantar una persona con la cual no soy feliz. Y esto me va a generar un estado de alteración, de bloqueo, de incongruencia emocional que va a dar, evidentemente, tarde o temprano, manifestaciones físicas. Entonces, la coherencia emocional nos permite que nuestro organismo funcione mejor. En el Hospital Ramón y Cajal, y en muchísimos hospitales ya, se han realizado estudios de pacientes que, tras una evaluación psicológica, una evaluación de cómo funcionan en su vida, tienen una coherencia emocional, porque generalmente lo que quieren lo hacen, tienen un estado de paz mental, de congruencia emocional que se manifiesta con una congruencia y una coherencia en el funcionamiento del corazón. Y han observado como muchísimos pacientes que tienen ansiedad, tienen estrés, están viviendo situaciones como las que os he comentado, con una pareja, con unos hijos, con un trabajo, tienen alteraciones en el pulso, el funcionamiento electromagnético del corazón, ¿vale? Y cuando se realizan terapia y toman decisiones, sin necesidad de dar betabloqueantes, cualquier fármaco que haya que dar en el corazón, se restablece una coherencia física a nivel del corazón. La coherencia emocional significa aceptar lo que somos, simple y llanamente, y respetarnos a nosotros mismos. Antes os he hablado de mi sobrina, que tiene 5 años. A mí me gusta quedar mucho con ella porque con esa edad aún la sociedad no nos ha manipulado y aún somos bastante coherentes con nosotros mismos. A veces cuando queda con ella, me gusta jugar con ella y le digo, a ver, Cristina, te voy a comprar muñecos y te voy a comprar coches. Y me gusta decírselo para ver cómo reacciona, porque son cosas de chicos. Y ella me dice, no, Tony, a mí me tienes que comprar princesitas, a mí me tienes que comprar vestidos, porque soy chica. Porque soy chica y lo tiene muy claro. Dentro de 10 años ya no sé lo que pasará, entonces ya a lo mejor quiere tener una personalidad más masculina para luchar, para imponerse, y deja de ser femenina. Esa es la importancia de la coherencia emocional y lo que nos permite sanar nuestro cuerpo. Y esto se transmite, porque yo os estaba hablando de la coherencia a nivel cardíaco. Sabemos, y eso está muy estudiado, que cuando una persona tiene una coherencia emocional en su funcionamiento cerebral, tiene una coherencia a nivel de su corazón, y eso genera un campo electromagnético, un funcionamiento de su corazón. En el corazón existe el 60% de células en forma neuronal. Son neuronas que generan un campo electromagnético de 2,5 vatios y eso llega a 4 metros y eso se transmite. Eso es lo que hace que cuando estemos con personas que tienen una coherencia consigo mismo, que son felices, que hacen lo que quieren, de repente me relajan. Y sin necesidad de que nos dé un consejo decimos, yo no sé qué me ha hecho estar contigo, pero de repente estoy más feliz. O que esté con personas que están alteradas con su campo electromagnético y me dicen, jolines, qué energía más negativa. Y eso es real, no es especulación. Esos son campos electromagnéticos que actúan en el campo electromagnético del corazón de la otra persona y eso es lo que nos permite ser mejores o peores sanadores. Estar en coherencia con nosotros mismos, que es lo mejor que podemos hacer para ayudar realmente a otros y mejorar el campo de la otra persona. La meditación y la relajación, que no son técnicas simplemente budistas o emocionales, son técnicas que nos permiten relajar nuestros músculos. Y una persona que tenga relajados sus músculos, que permita descontraer su musculatura, va a generar una influencia a nivel emocional. Es muy importante realizar pautas de relajación física porque van a tener interrelación, influencia a nivel emocional. De esto habla mucho la sofrología, que es un tipo de terapia que se basa simplemente en mejorar las patologías emocionales a partir de la relajación de los diferentes músculos.
Y la cuarentena emocional, esto para mí es importantísimo y cada vez se habla más, que simplemente es permitirnos apartarnos esporádicamente de vez en cuando de todo agente estresante, como puede ser la familia. La familia nos puede querer mucho, pero en muchísimas ocasiones nos repiten patrones de comportamiento que son muy limitantes en nuestra infancia, un trabajo, la pareja, los amigos, pero no nos apartamos por el que dirán, porque va a parecer que hemos cambiado, que somos peores personas, peor hijo, peor padre. Esto es importantísimo y cuando una persona se aparta y ve con perspectiva mi antiguo funcionamiento, cambian mis moléculas, cambian mis neuropéptidos, cambian los receptores y estoy más abierto a un cambio emocional, a un cambio de paradigma de funcionamiento a nivel psicológico. Esas serían las pautas que siempre tenemos que tener presentes como terapeutas a la hora de intentar buscar la homeostasis, el equilibrio emocional. Pero tenemos que buscar también la homeostasis y el equilibrio físico. El médico tiene que saber el concepto de la importancia emocional, pero también el psicólogo y el terapeuta debería saber que una persona no puede llegar a sanar emocionalmente si no cubrimos el área física. De esto hablaba Fisinger. Fisinger hablaba de cómo todas las funciones psicoemocionales están ligadas en determinadas zonas. Esta es la célula y este es el sistema Fisinger. Fisinger fue un médico alemán que nos hablaba de que la unidad vital del organismo no es la célula, es la célula en contacto con el medio que hay alrededor, una arteria, una vena, una afluencia nerviosa, un vaso linfático. Esto es el sistema Fisinger y esto es la verdadera unidad vital. Una célula no aislada del resto del organismo, sino en contacto con un medio extracelular que le aporta información y le dice si tienes que sanar o tienes que enfermedad en función de cómo esté ese medio, ese acuario en el cual está viviendo la célula. Entonces, lo que tenemos que permitir es un equilibrio, una homeostasis alrededor de todo lo que le está mandando información a la célula, para que mi célula, sin necesidad de darle un fármaco agresivo o cualquier tipo de terapia que solo actúe a nivel del núcleo, permitir a la célula que se adapte a este medio a partir de la homeostasis y del equilibrio. ¿Cómo lo realizamos? ¿Cómo permitimos aportar un equilibrio, una correcta salud a nivel del medio extracelular de todo lo que está rodeando a la célula? Para mí lo más importante, a nivel ya nutricional, que es en lo que yo me dedico diariamente, es el correcto control de los hidratos de carbono. Vivimos una epidemia de diabetes tipo 2, de resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina cambia la personalidad totalmente, y eso lo tengo comprobadísimo. En cuestión de 2 semanas que a una persona le reduzcas la cantidad de hidratos de carbono, los niveles de azúcares, esa persona tiene menos ansiedad, se levanta menos por la noche a buscar los azúcares, se levanta más enérgico, tiene menos picos de adrenalina a lo largo del día, tiene más energía y emocionalmente se enfrenta muchísimo mejor. Y esto ya tiene altísima relevancia en las mujeres, sobre todo la semana de antes de que le vaya a bajar la regla, cuando está con el síndrome premenstrual, cuando los picos de azúcar generan inflamación, acidosis, pérdida de magnesio, de triptófano, porque su organismo está muy inflamado. En cuanto reducimos la cantidad de hidratos de carbono, sobre todo los de índice glucémico alto, como pueden ser la pasta, como pueden ser los alimentos refinados, la bollería, los azúcares. Cuando eliminamos todos este tipo de alimentos, o al menos los restringimos parcialmente, empezamos a regular el equilibrio y la homeostasis de todo lo que hay alrededor de la célula y la persona cambia física y emocionalmente. Con ello conseguimos mantener la correcta sensibilidad a la insulina. Tenemos que realizar un correcto aporte de proteínas, especialmente de aminoácidos esenciales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenemos que formar esa malla, esa estructura extracelular de la que hablaba el doctor Payá, que constituye toda nuestra estructura. Tenemos que aportar también proteínas, sobre todo aminoácidos esenciales. Un correcto aporte de grasas, sobre todo esenciales, y esto es fundamental, porque esta membrana que hay alrededor de nuestra célula, este ordenador cuántico que permite captar la información de todo lo externo y decir a nuestra célula cómo debe funcionar o no, depende principalmente de la calidad de las grasas que comamos. Entonces, imaginaos
La tragedia que se ha producido en los últimos 30 o 40 años cuando hemos vilipendiado el consumo de las grasas, cuando hemos ido a los supermercados y constantemente hemos visto alimentos light, bajos en grasas, lo que ha producido las estatinas, los fármacos contra el colesterol, y esto seguro que muchísimos de vosotros lo habéis visto. Personas que consumen estatinas para bajar el colesterol y empiezan a tener demencia, empiezan a no acordarse de las cosas o a tener depresión, porque el estado y la calidad de las membranas de mis células se alteran y los receptores para esos neuropéptidos, para esas emociones, se empiezan a alterar. Entonces, tenemos que aportar en nuestra dieta altísima cantidad de ácidos grasos esenciales que son los constituyentes de mis membranas. Equilibrio del pH, fundamental. Cualquier agente estresante, físico o emocional, me genera alteración del pH, me genera acidosis, me genera liberación de cortisona, alteración de la liberación de mi hormona de crecimiento, de mi testosterona, mis estrógenos, me genera alteración y pérdida de mis minerales porque tengo que tamponar esa acidificación, osteoporosis, y esto, evidentemente, actúa a mis emociones. Una persona que haya alcalinizado durante toda la noche a su organismo, haya desintoxicado, haya permitido que su pH esté mejor, se levanta de buen humor. Y una persona que haya acidificado, libera menos hormona de crecimiento, menos endorfinas por la noche y se levanta ya cansado y con pocas ganas, poco ímpetu y evidentemente poca capacidad de ser responsable ni emocionalmente ni profesionalmente en su trabajo. Eliminación del gluten y de los productos alergénicos que van a afectar a la liberación de esos neuropéptidos. El gluten y muchísimas proteínas derivadas de la soja o de la leche producen que mi duodeno, mi mucosa intestinal, mi páncreas liberen neuropéptidos que van a afectar a mi sistema emocional, a mi cerebro. Y es fundamental, sobre todo al principio, eliminar todas estas moléculas que puedan alterar y puedan fragmentar mi mucosa intestinal. Una corrección del territorio intestinal para recuperar la flora, para mejorar la permeabilidad y que no entren moléculas a la sangre y a todo mi organismo que puedan afectar a mi sistema inmunológico y a mi sistema emocional. Eliminación de tóxicos medioambientales, esto se observa mucho con metales pesados, con mercurio, ¿vale? Existen, por ejemplo, el mercurio se ha observado que puede producir una señal en linfocitos, que son células del sistema inmunológico, que a su vez liberen neuropéptidos que van a afectar esos neuropéptidos, por una parte a mi sistema emocional, pero también al cierre de mis arterias carótidas. Entonces, simplemente el consumo de mercurio que puede haber en muchísimos pescados me puede producir alteraciones inmunológicas, cardiovasculares y emocionales, con algo físico externo. Y un drenaje correcto, fundamental, mejorar los procesos de detoxificación y de desintoxicación a nivel renal, a nivel hepático, a nivel de todas las estructuras mucosas, a nivel linfático. Muy importante, limpiar todo ese territorio que existe alrededor de mis células a partir de la mejora de todos los procesos de desintoxicación. El ejercicio físico, y esto es algo que todos seguro lo habéis comprobado en vosotros mismos o en personas que tenéis alrededor o en pacientes. El ejercicio físico libera endorfinas, libera neuropéptidos que mejoran mi sistema emocional y mi capacidad de enfrentarme al estrés. Y sobre todo el ejercicio anaeróbico, el que provoca contracciones musculares anaeróbicas. Las pesas, el crossfit, ejercicios funcionales. Esto es una de las actividades que más capacidad ha demostrado en cuanto a la liberación de neuropéptidos y mejora del sistema emocional. No tanto el correr, no tanto el triatlón, no tanto ejercicios de horas y horas que en realidad desgastan, acidifican, producen alteraciones hormonales, provocan liberación de cortisona y osteoporosis. No, estamos hablando de ejercicios más musculares. La recuperación de la membrana, como os he hablado, importantísimo con las grasas esenciales, el EPA, el DHA, que son un tipo de omega 3, el omega 9 también, fosfatidilserina, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol, acetilcisteína. Todo esto son moléculas que nos permiten regenerar esa membrana que hay alrededor de mi célula y que me va a permitir que si la calidad de mi membrana y esos receptores de neuropéptidos están mejor, mi capacidad de enfrentarme a cualquier terapia psicológica o de modular mi enfermedad va a ser muchísimo mejor. Entonces, esto es algo que suelo intentar a partir de alimentación o a través de suplementos aportarlo a cualquier paciente. Recuperación mitocondrial, que son esos orgánulos que se encuentran dentro de mis células y que nos aportan energía.
¿Cómo puedo intentar mejorar la salud de cualquier paciente o el estado anímico si no tiene energía? No creo que ninguna persona que no tenga energía, que no se pueda levantar por la mañana, pueda enfrentarse a cualquier tipo de terapia. Se me hace ya cuesta arriba incluso coger el taxi para ir al psicólogo o para ir al nutricionista. Tenemos que intentar mejorar desde el primer momento el flujo energético, y esto es a nivel de las mitocondrias. Yo creo que todos mis compañeros están de acuerdo en que muchísimas patologías actualmente, el cáncer, enfermedades autoinmunes, el ELA, la esclerosis múltiple, el Parkinson, se encuentran íntimamente ligadas a la destrucción o al mal comportamiento de las mitocondrias. Entonces, en cuanto a los micronutrientes que podemos aportar, tenemos la vitamina E, la cúrcuma, la coenzima Q10, acetilcarnitina, el aceite de coco por sus aceites grasos y mejoran el funcionamiento de la mitocondria, los polifenoles de hortalizas y frutos rojos, como el resveratrol. Todo esto nos va a permitir que en pocos días y pocas semanas la persona tenga más energía y evidentemente se pueda enfrentar con más optimismo a cualquier tipo de cambio, ya sea físico o emocional. ¿Y dónde entra el agua de mar? Que para mí es la pieza clave del puzzle, que nos permite unir todo de lo que yo os he estado hablando. En primer lugar, el agua de mar es una solución coloidal de agua y sales minerales con una concentración de 35 gramos por decilitro. Se trata de una estructura que tiene sales minerales en forma coloidal, pero lo más importante es que es exactamente igual que nuestro medio interno. Yo os he estado hablando de que para regenerar nuestras células, para regenerar nuestras membranas, para que nuestros receptores estén proclives y sensibles a toda esa información, necesitamos que todo lo que hay alrededor vuelva a tener una homeostasis, un equilibrio. Si observáis, todos los niños nacen con una sabiduría emocional, con una sabiduría física, saben cuándo tienen que llorar para pedir comida, saben cuándo se han hecho caca y han orinado, inmediatamente liberan adrenalina y saben que tienen que llorar, tienen una sabiduría física emocional. Es más, son tan inteligentes que saben captar sus intolerancias, no hace falta hacerles un análisis. En cuanto tienen una intolerancia en cualquier producto que le estás dando, vomita, y él no se plantea, ¿soy intolerante? No, simplemente vomito. ¿Por qué? Porque se encuentran en correcta interrelación sus células con el medio externo, porque está limpio, está drenado, existe una coherencia electromagnética, física, y entonces cuando estamos hablando de que necesitamos regenerar ese medio que hay alrededor de mi célula para que esta célula vuelva a funcionar correctamente, no hay nada que sea tan parecido como el agua de mar. El agua de mar, por sus características bioidénticas al medio interno extracelular, en cuanto a composición de minerales, pH, concentración de gases, potencial eléctrico, etc., posee una capacidad innata para facilitar la homeostasis y el equilibrio de mi organismo. Entonces, cuando yo os estoy hablando, a ver qué nutrición le doy, qué hidrato de carbono, qué proteína, a ver qué mineral, a ver qué terapia le hago, lo primero es recobrar esa homeostasis, regenerar lo que hay al lado de la célula para que esa célula tenga capacidad de enfrentarse de nuevo otra vez al equilibrio. El agua de mar nos aporta 78 minerales biodisponibles, se absorben al 100%, no como ese 2% o el 20% de productos de los que ha hablado el doctor Payá del magnesio, no, el 100% del magnesio, del calcio, del silicio, del hierro, del selenio, del manganeso, al 100% se absorben y en correcta sinergia. Para que nuestro metabolismo funcione bien, para que la absorción y el metabolismo de los hidratos de carbono, de esas grasas esenciales de las que os he hablado, de los aminoácidos esenciales, de los micronutrientes, de los fármacos que tomamos, para que el metabolismo de todos esos productos funcione correctamente al 100%, necesitamos que las cascadas metabólicas enzimáticas funcionen perfectamente. Y eso no viene determinado por las vitaminas o por los hidratos, viene determinado por los minerales. Los minerales son la pieza clave para el funcionamiento de mi metabolismo. Si yo quiero que funcione bien todas mis cascadas metabólicas y todo mi organismo, necesitamos que el totum de todos los minerales de mi organismo esté garantizado. ¿Y qué hago? ¿Doy un día calcio, luego magnesio, doy 78 pastillas que no sé ni si se van a absorber y si van a generar interacciones entre sí? ¿O doy un producto en el cual la absorción de los minerales está garantizada al 100% y no voy a generar alteraciones en las concentraciones entre sí, porque están entrando con las concentraciones que yo necesito alrededor de mi célula? Y el único producto que lo garantiza es el agua de mar, que es exactamente igual al medio interno que está rodeando mis células.
El agua de mar nos permite regenerar el espacio extracelular, el medio interno, regenerar esa homeostasis, recuperar el equilibrio y que mi célula pueda exponerse a una información coherente que le dice expresa las proteínas y haz lo que tengas que hacer para sanar. Esto nos permite regenerar el equilibrio del pH, el equilibrio de los minerales, de los iones, equilibrar el potencial eléctrico, porque somos eléctricos y en cuanto aportamos el agua de mar, mejoramos el equilibrio iónico, mineral, eléctrico de mis células, mejorar la permeabilidad de la membrana celular para que entren las señales, inmunomodulación, equilibrio epigenético. Encontramos modulación de mi sistema inmunológico. Esto se lo he cogido a una conferencia que dio el doctor Sempere. El doctor Sempere, habréis escuchado muchos acerca de él, se encuentra en la Universidad de Alicante y él, al igual que yo, hace años recibió la propuesta por parte de los laboratorios Quintón de intentar ver qué ocurre en el sistema inmunológico cuando aportamos agua de mar a los pacientes, porque desde hace más de 100 años René Quintón ya observaba que patologías autoinmunes como el eczema, la psoriasis, impétigo, mejoraba con el Quintón, y esto lo hemos observado con lupus, con artritis reumatoide, pero no lo teníamos verificado a nivel molecular, no habíamos hecho estudios. En los laboratorios se recibía constantemente información de pacientes que tomaban el agua de mar y mejoraban en patologías autoinmunes. Tenía que existir algún vínculo a nivel molecular en el funcionamiento de los leucocitos, los linfocitos, la liberación de moléculas antiinflamatorias cuando el paciente tomaba agua de mar. Pues el escéptico realizó el encargo y empezó a realizar una serie de pruebas, cultivos con el agua de mar y observó que se producía un equilibrio en la liberación de moléculas inflamatorias cuando cultivaba dentro del agua de mar los leucocitos, los glóbulos rojos sobrevivían muchísimas horas, se producía liberación de interferón, de interleuquinas, simplemente por estar cultivados esos glóbulos blancos en el agua de mar. Esto nos permitía verificar toda la capacidad inmunomoduladora que produce el agua de mar. Y si modulamos nuestro sistema inmunológico y estas células liberan neuropéptidos, si yo mejoro mi sistema inmunológico, mejoro mi sistema emocional. Por eso muchísimas personas cuando toman el agua de mar, yo principalmente lo he observado con el agua de mar en su forma isotónica, la persona se relaja, reduce los niveles de adrenalina, duerme mejor y se enfrenta muchísimo mejor a las terapias emocionales. Con todo esto ya vamos acabando. Y pues destacaría los puntos básicos de los que os he hablado. Recuperar esa información emocional que todos tenemos, esa capacidad de sanación que todos tenemos con nosotros mismos y con los demás, saber que cuando vamos a cualquier profesional médico o terapeuta tenemos que ir cogiendo al toro por los cuernos y sabiendo que tenemos que mejorar nuestra área física, pero también nuestra área emocional. Saber que no somos ya víctimas solo de nuestra genética, que solo el 2% de nuestras enfermedades y nuestras patologías vienen determinadas por nuestra genética y tenemos mucho que hacer en función de cómo comemos, en función de cómo nos nutrimos, los suplementos que tomamos, en función del ejercicio que realizamos, en función de las decisiones emocionales que tenemos que hacer y no quejarnos tanto, no depositar la responsabilidad de nuestra vida y de nuestra felicidad a Rajoy o a Pablo Iglesias, a mi vecino, a mi hijo, a mi padre. La responsabilidad de nuestra salud física y emocional depende de nosotros. Y de esto es de lo que hemos hablado, de la importancia de cómo en función de la alimentación nuestro organismo va a funcionar mejor y nuestro sistema emocional y nuestra capacidad de modular nuestras emociones va a estar muchísimo mejor. Pero cuando también mejoramos nuestra área emocional, mejoramos nuestra área física. Y cómo el agua de mar es la pieza clave que nos va a permitir que todo el medio que hay alrededor de nuestras células aporte la información necesaria para poder enfrentarnos a esos cambios y empezar a conseguir lo que tanto queremos. Ese concepto de salud física, emocional, económica, social y en correcta interrelación con nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por su silencio, por favor. Muchas gracias. Después de este desayuno brunch, que ha sido el más largo de la historia de las conferencias Quintón y más nutricional,
No ha sido ni alcalino ni ácido, ha sido totalmente... Hemos juntado el desayuno con el aperitivo, por lo que he visto. Bueno, pero todo se puede aguantar. Así que le quería preguntar al doctor Antonio Hernández Armenteros 2 cosas, muy rápidas. Después el doctor Payá quiere preguntarle algo que su propio cerebro no puede soportar pasar por alto, ¿no? Entonces, la primera, si los neuropéptidos son emociones y los neurotransmisores están en la influencia en la sinapsis de neurona a neurona, estoy hablando de serotonina, adrenalina, para mí solo hay una cosa que junta los 2 procesos, que no es precisamente hacer el amor, que podría, es el ejercicio físico. ¿Me lo rebate? Pues esto es algo que además he podido constatar con los deportistas. Por suerte tengo muchísimos pacientes que son deportistas, amateurs o profesionales, y les suelo realizar constantemente analíticas y con la historia clínica suelo verificar qué es lo que está pasando. Y como bien dice el doctor Beltrán, no hay nada como el deporte y sobre todo el deporte de alta intensidad que genere cambios a nivel del sistema emocional, a nivel del sistema nervioso, pero también en esa modificación de emociones que estamos viendo. Esto es algo que puedo constatar en analíticas, cómo se dispara la hormona de crecimiento, que es un neuropéptido, cómo se mejora la producción de ACTH, que es la hormona que permite regular los procesos de cortisona a nivel de nuestro cuerpo. Y principalmente en el mayor deporte, en el deporte en el que he visto mejores modulaciones y vuelta hacia el equilibrio del organismo, es con el CrossFit. No sé cuántos de vosotros conoceréis el CrossFit, pero el CrossFit es un ejercicio funcional que nos permite llevar a máxima intensidad tanto cardiovascular como muscularmente a nuestro organismo. Son repeticiones con peso, buscamos flexibilidad, buscamos correr, son ejercicios funcionales donde intentamos combinar todas las áreas que permiten el desarrollo físico del organismo. Y con ese deporte, cuando la persona lo empieza a realizar 2 o 3 veces a las 3 o 4 semanas, emocionalmente la persona mejora muchísimo en cuanto al peso y factores bioquímicos como el colesterol, triglicéridos, glucosa mejoran mucho, pero también el sistema hormonal se equilibra, se dispara la hormona de crecimiento, la testosterona, el estrógeno, los niveles de cortisona. Entonces, indudablemente sí, el deporte nos mejora las 2 áreas. Bueno, y luego ha hecho muy de pasada, ha hablado de las estatinas. Entonces, como hay muchas personas que se levantan por la mañana y se hacen una analítica y luego acuden a consultas y siempre sueltan la palabra que tengo el colesterol alto, ¿no? El colesterol alto y estatinas van unidas en el sentido de que hay muchos tratamientos, incluso de nueva generación, con estatinas. Bueno, cuando preguntaron, lo he contado muchas veces, a los médicos americanos, que eran los descubrimientos más importantes de la historia, salió la resonancia magnética, la aspirina y las estatinas. Pero las estatinas, hay mucha gente, lo último que he visto es gente que tienen roturas del talón de Aquiles, del ligamento del talón de Aquiles. Bueno, que es por un mecanismo muy especial. Pero claro, muchas personas tienen dolores musculares. Cuando bajan de determinado nivel el colesterol y se siguen dando estatinas, o incluso dando estatinas por sensibilidad propia, hay muchas personas que tienen dolores musculares y entonces empezamos a tratarlas, además de con estatinas, con medicamentos antiinflamatorios, antidolorosos, antiálgicos. Entonces se monta un circuito terrible y aquello luego no duermen, luego toman ansiolíticos. Exacto. Y es todo generado por las estatinas. ¿Constata usted que este hecho es cierto, lo ha visto, lo ha vivido o nos puede avanzar algo más de este tema? Claro. En primer lugar, dejar claro que en los últimos 20-30 años se ha bombardeado mediáticamente y a nivel médico el peligro del colesterol alto. No estamos hablando de enfermedades como la hipercolesterolemia, que pueden ser niveles de 300-400, pero actualmente se está medicando a gente con niveles de colesterol de 215, 220, 240, que para nada, y hace 20 años los baremos de laboratorio cubrían fácilmente hasta un nivel de colesterol de 250, 260. Antes de abordar con terapias más naturales, como puede ser la remodelación de la estructura nutricional de la persona, el deporte, omega 3, diferentes procesos que podemos hacer de forma natural, por desgracia, dentro de la medicina tradicional y más científica, inmediatamente damos la estatina, que yo no estoy totalmente en contra, pero sí que es verdad, como dice el doctor Beltrán, que existe una serie de efectos secundarios. La molécula del colesterol es una de las moléculas madre
de la vida, de la biología. A partir del colesterol se forman las estructuras de la membrana, tan importante de la que os he hablado. A partir del colesterol formamos la coenzima Q10, que es importantísima para la mitocondria y el funcionamiento energético del organismo, y cuando damos las estatinas empezamos a romper todos estos procesos y se aumenta el catabolismo, la rotura de los aminoácidos de la masa muscular. Por eso se disparan las CKs, la creatinquinasa, que es un parámetro que en el laboratorio podemos observar y es lo que nos está aportando es una información de que se están rompiendo fibras musculares, y podemos llegar a niveles de 800, 1000, 1200, cuando el nivel máximo debe ser de 200, 250 en un deportista. Inmediatamente que reducimos la estatina en esa persona, los niveles de CK se reducen, la recuperación muscular es muchísimo mayor y la predisposición a poder entrenar y poder recuperarse de los estragos musculares es muchísimo mayor. Algo también que observo en las personas que toman estatina en hombres es que los niveles de testosterona se van al suelo. Claro, porque baja el colesterol. Claro. Si puedo completar, hay un consenso en Francia que se ha hecho al nivel de la Agencia Francesa del Medicamento, es que las estatinas están únicamente indicadas en prevención secundaria, es decir, que jamás se tienen que recetar en una persona que no ha tenido un accidente vascular, jamás. Y segundo, del punto de vista anatómico, está demostrado que producen lesiones y alteración del ADN mitocondrial. El problema del dolor muscular viene de eso, que la factoría energética del músculo no puede funcionar y hay una acumulación de muchos residuos que se quedan dentro. Muy bien, quería matizar algo antes respecto al dolor crónico, ¿no? Es que el modelo que ha descrito el doctor Hernández es un modelo del cual se está pasando mucha gente, que es el modelo del dolor crónico. El dolor crónico es un dolor que, recibiendo un tratamiento adecuado, no responde a la terapia después de 6 meses. Y el cambio que hay es que tienes una personalidad que cambia, donde tiene la persona más su sufrimiento. Y si estás tratando con antálgicos el dolor y no te haces cargo de su sufrimiento, pues te vas en el callejón sin salida y en la pared. Y es el modelo que has descrito, la persistencia del sufrimiento, cuando la percepción del dolor se va mejorando, está provocando pues alteraciones físicas y está produciendo agravaciones emocionales porque no se ha hecho cargo de esa parte de sufrimiento. Y es el modelo que has descrito. Muy bien, pues muchas gracias.